Jueves 25 de agosto del año 2022. Ya nos corresponde realizar algunas acciones propias de lo que es la finalización del mes y también la finalización del hito número 2 dentro de lo que es el programa y cronograma académico de la Universidad Privada Franz Tamayo, Unifrance. Sean ustedes bienvenidos a esta clase online, virtual, de Derecho Constitucional 1 de la carrera de Derecho. Ya nos encontramos en una etapa importante de las evaluaciones, ¿no? Incluyendo examen de este hito número 2, evaluaciones continuas que estamos realizando de manera periódica, viendo el desempeño de todos y cada uno de ustedes en el aula. Es un buen grupo, hay que decirlo, bastante idea, tienen mucha noción de lo que es las reglas del derecho constitucional. Lo que estamos haciendo simple y llanamente es el conocimiento que ustedes lo tienen, ordenarlo, sistematizarlo, esquematizarlos, en todo lo que será el avance dentro de todo este semestre hasta la culminación del mismo en el mes de diciembre. Entonces estamos en un buen ritmo y nivel de avance que nos pone de una manera muy satisfecha como facilitador de la materia de Constitucional 1. Pero también ya prácticamente enseguida vamos a liquidar y a terminar todo lo que es la unidad número 2, esa unidad de lo que ya habíamos avanzado del origen del derecho constitucional, desde la antigüedad, la Edad Media, haber hablado de Inglaterra, Estados Unidos, Francia, donde hicimos hincapié bastante en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que surgieron después de la Revolución Francesa. Y también, por supuesto, hay que decirlo, que también influenciaron mucho en las legislaciones de los países que luego heredaron esa tradición francesa y también propia de lo que es el derecho romano, que es el derecho que está positivizado o escrito. Bolivia no es la excepción bajo ningún argumento. Habíamos visto varios aspectos de lo que es y los ha traído esa declaración, como la igualdad, por ejemplo, ante la ley y las cargas públicas, también la soberanía nacional en contraposición a lo que era la soberanía real, la soberanía divina, hereditaria inclusive de lo que era el orden monárquico, la libertad como un derecho natural del ser humano, la ley como una expresión de la voluntad popular general, no el capricho de quien gobierna, el libre acceso a los cargos públicos, que cualquier persona, varón o mujer, tiene todo ese derecho. La libertad de locomoción y libre tránsito y no sufrir arrestos arbitrarios, también eso es algo importante que hay que decirlo. Entonces, son aspectos bastante importantes a la hora de establecer estos criterios. Obviamente también hablamos de la presunción de inocencia, la libertad de opinión, de conciencia, de religión, que ya hemos visto eso, que los servidores públicos son también responsables en el ejercicio de sus cargos por las acciones y omisiones que realizan. Claro, esto lo van a ver, por supuesto, más adelante en lo que es derecho administrativo. Y también nos trae consigo la Revolución Francesa que la propiedad privada es un derecho inviolable, es un derecho sagrado, supeditado obviamente al orden y al interés público. Entonces, y también cotejamos varios de esos puntos con lo que dice la Constitución Política del Estado de Bolivia en esos aspectos para tomar en cuenta y tener qué es lo que dice la Constitución sobre dichos puntos que han sido recogidos no solamente por la Constitución boliviana la actual o la anterior, sino por las constituciones de América Latina también. Ahora, ya para cerrar la unidad número 2, el 25 de octubre de 1758, así es, de 1758, el jurista inglés Blackstone inauguró una cátedra sobre la Constitución y las leyes de Inglaterra en la Universidad
inglesa, obviamente, de Oxford. Pero no era una materia de derecho constitucional como la que estamos viendo en este momento. No, era una cátedra de la Constitución en base a lo que es el derecho inglés, una constitución que por lo general los ingleses no la tienen escrita. Hay que hacer esa aclaración. Entonces, fue la primera vez que se habló en una cátedra, 1758, de una constitución, de enseñar la constitución, de que no solamente juristas o ciertas personas sean quienes tengan el conocimiento y el manejo de lo que es una constitución, no, que tendría que todas las personas entenderla. Luego, cuando después de la Revolución Francesa en 1789, la Asamblea Constituyente Francesa en 1791 lo que hace es obligar a que se enseñe la Constitución de Francia. Como que eso se cumplió hasta cierto punto. Posteriormente, ya con los cambios que están existiendo y han empezado a existir, ya se habla de lo que es derecho constitucional como tal. Y en Italia, en 1797, ya se habla de la materia o la cátedra de derecho constitucional, donde se ven los aspectos que estamos viendo y también la constitución política del Estado. Y a partir ya en España, en 1812, se enseña ya la constitución, derecho constitucional y obviamente el avance que el constitucionalismo como tal ejerce y ejerció y seguirá ejerciendo dentro de lo que es el derecho. Entonces, tomando en cuenta esos aspectos, que no solamente en derecho se ve derecho constitucional, también se lo ve en otras carreras que son afines a derecho, por si acaso. También tienen conocimiento de derecho y también se ve derecho. Ahora, la idea también no es solamente que los abogados conozcamos la Constitución así. No, la idea no es esa. La idea, ¿saben cuál es? Clara, directa, simple y sencilla. La idea es que todas las personas conozcan la Constitución política del Estado. Y hemos visto que ese es un primer deber de las personas, del artículo 108 de la actual Constitución, que nos establece y nos dice que conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución política del Estado. 108 de la actual Constitución lo hemos visto en aula. Pero hay que ser realistas que se tiene el criterio de que uno, mucha gente no quiere leer, no es novedad en Bolivia. Dos, de que muchas personas tampoco quieren entender lo que es la importancia de la constitución política del Estado. Y tres, que creen que solamente los abogados tienen que manejarla. Y en realidad no es así. No solamente seríamos los abogados los que manejemos la constitución política boliviana. La idea es que por lo menos el catálogo de derechos constitucionales maneje todas las personas. Así de simple y sencillo. Pero sucede que eso, al menos en Bolivia, no es tan así. No, es más, mientras un pueblo desconozca sus derechos, más susceptible a que estos sean violados. Es algo que es absolutamente común y normal que se ve. Ese es el detalle principal que uno también tiene que tomar en cuenta. Y esa es una realidad. El mariscal de Cepita, Andrés de Santa Cruz y Calahumana, ¿sí? El mariscal de Cepita, presidente de Bolivia, protector de la Confederación Perú-Boliviana, decía, cuanto mayor es la cultura de un pueblo, menores son las posibilidades de que se les prive de su libertad, la educación, la tolerancia a los gobernantes y disciplina a los gobernados. Cuanto mayor es la cultura de un pueblo, menores son las posibilidades de que se le prive de su libertad. La educación da tolerancia a los gobernantes y disciplina a los gobernados. Y saben que esta es una frase del mariscal de Cepita, Andrés de Santa Cruz, que se encuentra en, en la entrada de la biblioteca municipal, ¿sí? Cerca de la universidad. Así de simple, directo y sencillo.
Entonces, obviamente, tendríamos nosotros también que entender de que es importantísimo el tema de la educación. Y es algo que es así. Bueno, pero confío en ustedes como nuevas generaciones, de que todo va a mejorar con ustedes. Ahora, con eso el capítulo 2 lo hemos liquidado. Hasta aquí es el examen, que ya lo había dicho en el aula, así que en las clases que nos corresponde de manera presencial. Ahora, nos corresponde un capítulo 3, el constitucionalismo social. Así es, nos corresponde el constitucionalismo social. Ahora, pero para hablar de constitucionalismo social, esta de acá, la clase de hoy, va a ser una introducción a ese capítulo 3, para que no nos agarre en curva y no nos agarre con cierto nivel de no se entiende el capítulo 3 del constitucionalismo social. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Resulta que a lo largo y ancho de la historia de la humanidad han habido diversas clases de Estado. No formas, porque solo hay dos, unitario y federal. Estas son clases de Estado y esta es una introducción importante para la unidad número 3, que es el constitucionalismo social, que nos trae el Estado de Derecho. Bueno, resulta que aparece allá por el siglo XV un escritor bastante importante, político, pensador, filósofo, odiado por muchos, admirado por otros, que es Nicolás Maquiavelo. Que Nicolás Maquiavelo, escritor y político italiano del Renacimiento, creó un preconcepto de lo que viene a ser el estado de poder, ya que, según él, el Estado no es para los ciudadanos, sino los ciudadanos son para el Estado. Así de sencillo. Los ciudadanos son para el Estado. Entonces, esto es algo que ya Nicolás Maquiavelo nos ha traído para que nosotros podamos ver, pensar, analizar, porque claro, esto es algo bastante importante. No, el Estado no es para los ciudadanos, sino los ciudadanos para el Estado. Bueno, quien lo dirija, el príncipe, de hecho la obra cumbre de Maquiavelo se llama El Príncipe, quien lo dirija debe ser un personaje que no solamente sirva al pueblo como gobernante que es, sino que debe servir al Estado y mantenerlo en lo más alto, no importando si comete actos de crueldad, injusticia, asesinatos a quienes atenten contra su integridad. Lo que importa es el Estado, su soberanía, su independencia. Maquiavelo dio un catálogo de cómo tiene que ser un buen gobernante, por si acaso. Sí, yo sé que tiene sus detractores hasta el día de hoy y tiene personas que lo admiran. Sin embargo, Maquiavelo estaba bastante preocupado por muchas cosas, entre ellas por lo que es cómo podía gobernar una persona, pero gobernar en el sentido mismo de la palabra. Estaba muy preocupado al respecto. Es cierto, Maquiavelo decía que el Estado tiene que estar lo más alto posible, pero que también el príncipe, el gobernante, el que lo dirige al Estado, tiene que gobernar bien, pero saber que tiene rivales y que lo que importa es el Estado, su soberanía y su independencia. Para Maquiavelo, la finalidad de la política es conservar e incrementar el poder. Acuérdense de la unidad número 1, el tema del poder. Desde el primer día de clases, presencialmente hablando, cuando les explicaba esa delgada línea que hay entre el poder del gobernante, del Estado y nuestros derechos. Que esa línea no puede en ningún momento permitir que el poder del gobernante o del Estado crezca, porque el momento que eso ocurre, nuestros derechos disminuyen. Entonces, para Maquiavelo, la finalidad de la política es conservar e incrementar el poder, y su medida para apreciarla es el mayor o el menor éxito obtenido. Hay una frase que dice, ¿saben qué? Cualquiera llega al poder. Cualquiera llega al poder.
Estamos en un país como Bolivia. Hay personas que ustedes recién se están enterando, por ejemplo, que son diputados o senadores. Personas que están ahí con el voto del pueblo. Nadie sabe qué hace, pero ¿de qué están? Están. ¿De qué harán algo? Ah, quiero suponer que harán algo. Cualquiera puede llegar al poder. Mucho más en un país como el nuestro, donde se puede convencer a la gente bajo el arte de la demagogia. Cualquiera llega al poder. ¿Saben qué es lo complicado y lo difícil? Mantenerlo. Porque mantener el poder no es nada sencillo. Mantenerlo no es absolutamente nada, 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 nada fácil para nada. Así de simple. ¿Cuántas autoridades ganaron elecciones, entraron al poder siendo aplaudidos? ¿Y cuántas fueron reelegidas? ¿Cuántas ahora están absolutamente olvidadas? Que nadie se acuerda absolutamente de ellas. Simple y sencillo. Así es la realidad. Continuamos. Que una política sea cruel, desleal e injusta es cosa que no tiene importancia mientras que se consiga el éxito, nos dice Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo, Maquiavelo era contrario a la religión y la moral. ¿Por qué? Porque él decía que no debería mezclarse con la política, no debería mezclarse con la política, sino que tendrían que estar separadas. ¿Y saben qué lo consigue? Y la materia que se ve en primer semestre, o en segundo, si no me equivoco, llamada teoría del Estado o ciencia política, teoría del Estado o ciencia política, ah, tiene como padre a Nicolás Maquiavelo cuando logra que la religión y la moral se separen de la política, cuando él logra hacer eso. Acuérdense los que yo les comentaba cuando hablábamos de las monarquías, que el Papa tenía un gran poder en Europa en esa época. Él coronaba a los reyes, los casaba, inclusive. Era una mezcla del poder religioso, de herencia divina, entre comillas, del monarca, con el poder temporal, con el poder temporal. Entonces Maquiavelo era contrario a que religión y moral se mezclen con política. Y cuando logra separarla, nace la teoría del Estado o ciencia política como tal. Ahora, también decía Maquiavelo que quien tuviese la fuerza tendría el derecho de su lado, en base al aforismo o la frase, no la fuerza del derecho, sino el derecho de la fuerza. Eso nos decía Nicolás Maquiavelo, no la fuerza del derecho, el derecho de la fuerza. Quien tenga la fuerza va a tener el derecho o la ley de su lado, decía Maquiavelo. ¿Se equivoca? No. La particularidad de La Paz y de Bolivia es impresionante. En Bolivia, las fronteras nuestras son las más descuidadas. Los puestos militares fronterizos que hay, sí existen, obviamente no tienen punto de comparación con los puestos militares fronterizos del resto de los países que nos rodean. No hay absolutamente punto de comparación bajo ningún argumento. ¿Saben qué? No hay, para nada. Pero uno ve la ciudad de La Paz, la base militar en el Alto. Uno ve que el comando, el, el Estado Mayor del Ejército, La Paz. Y uno dice, claro, la sede de gobierno, y yo, no, porque los gobernantes obviamente querían protegerse del pueblo o de otras situaciones revolucionarias y siempre, por supuesto, tenían que el regimiento Ingavi, que los Colorados y otros con sede en la ciudad de La Paz, que es sede de gobierno para protegerse. No la fuerza del derecho, sino el derecho de la fuerza. Da para pensar lo que estoy diciendo. Ahora, Maquiavelo, conocido como el príncipe, describe tres modos de conservar un estado que antes de ser adquirido estaba acostumbrado a vivir en libertad.
Primero, destruirlo. Adquieres un estado, hay que destruirlo, radicarse en él. Y por último, dejarlo regir por sus leyes. Establecer un gobierno compuesto por un corto número de personas que se encargue de velar por la conquista. ¿Por qué? Porque resulta que no hay nada mejor para conservar, si se quiere, una ciudad que estaba acostumbrada a vivir libre antes de la conquista, que hacerla gobernar por sus mismos ciudadanos. Esta foto que ustedes ven acá, F es foto, es de un afiche francés o sea que los alemanes cuando conquistaron Francia en la Segunda Guerra Mundial, cuando a la cabeza de Adolf Hitler conquistaron Francia, los alemanes sabían muy bien que los franceses iban a levantarse en contra de ellos. La idea cuál era? Poner colaboracionistas franceses a cargo. Esos colaboracionistas franceses iban a responder a los alemanes, no al pueblo francés. Pero el pueblo francés iba a ser más fácil que se levante contra un gobernador alemán que contra uno de sus propios compatriotas franceses. Entonces, tenemos esa situación interesante. El príncipe nuevo debe defenderse de enemigos. Es habitual que todos en algún momento tengamos enemigos. Eso es algo normal. Mucho más en ese vasto campo llamado política. Conquistar amigos, vencer por la fuerza o por el fraude, hacerse amar o temer por los habitantes, aunque Maquiavelo era más partidario de que había que hacerse temer, porque cuando te temen no te lastiman, cuando te aman sí te lastiman. Estoy interpretando a mi manera a Nicolás Maquiavelo, hago esa aclaración. Respetar y obedecer por los soldados, matar a los que puedan perjudicarte, incluyendo al último de los familiares para que así ninguno de los sobrevivientes cobre venganza, reemplazar con nuevas leyes las antiguas, que no te eran favorables, disolver las milicias infieles, esos grupos militares que pueden existir y que existen y que no están muy a favor, muy a favor de que estés en el poder. Y si las vas a disolver, crear nuevas, conservar amistad de reyes y príncipes, de modo que te favorezcan de buen grado o te ataquen con recelo. Porque puede darse el caso de que te van a favorecer de buena manera dependiendo cómo tú puedas conseguir aliados. Si no tienes amigos, búscate aliados. Hay un viejo refrán. Pero caso contrario, te van a atacar hasta cierto punto. Te tendrán lástima, empatía, no lo sé. El mejor ejemplo de estado de poder fueron los protagonizados por la Alemania de Adolf Hitler con el nazismo, la Italia de Benito Mussolini con el fascismo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de José Stalin o de Joseph Stalin, los nazistas, los fascistas y los comunistas. En estos países importaba más el poder del Estado que la propia vida humana. Así de simple. Sobre Hitler y Mussolini está más que demostrado y evidenciado que se inspiraron en el libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo para instaurar en sus respectivos países los regímenes de terror que llevaron al mundo al conflicto más devastador de todos, la Segunda Guerra Mundial. Y aquí vemos a Stalin, Adolf Hitler y obviamente Benito Mussolini, el comunista, el nazista y el fascista. En el estado de poder, la vida humana importa poco. Tu derecho individual importa poco. Lo que interesa es el Estado y estar sometidos al capricho popular. Eran líderes con grandes masas que los acompañaban, un don de oratoria muy bueno, por si acaso hay que decirlo, un don de oratoria bárbaro y espectacular, hay que decir eso. Concentraban miles y miles de personas sin necesidad de pagarles para que estén presentes o obligarlos, ¿no? No necesitaban ellos pagar a la gente ni obligarlos a que vayan y los escuchen discursear.
Y todo era mantener el Estado tal como tendría que haberlo pensado Maquiavelo, en lo más alto. Aquí vemos un poco de lo que era la Europa, obviamente todo el color rojo conquistada por los alemanes. Maquiavelo ha sido uno de los personajes más controversiales de la historia. Para algunos fue un genio político y otros dicen que era siniestro y malvado. De hecho, se usa la palabra maquiavélico o maquiavélica cuando una persona maquina mucho y está haciendo cosas muy sorprendentes y que están dando un resultado a esa persona tal como lo había planificado. Lo cierto es que en esa época, hay que decirlo, su patria, Italia, no era un solo estado, era un conglomerado de estados que tenía Italia y en los que ese país estaba dividido. Y parte de esa división era también por los estados de la iglesia, que no los estados pontificios. El Vaticano era un estado bien grande dentro de Italia, con soberanía propia. No era lo que hoy día conocemos del Vaticano. Pasó a los anales de la humanidad, de la historia, con la frase el fin justifica los medios. Pero sus detractores, sí, aquellos que nunca estuvieron de acuerdo con él, dicen que esa frase no la dijo Maquiavelo, que la dijo Napoleón Bonaparte. Sin embargo, para la creencia popular, el fin justifica los medios es una frase de Maquiavelo y ya está. Entonces, para hablar de lo que es la introducción de esta unidad 3, el primer punto que hay que entender con carácter previo es, por supuesto, el estado de poder de Maquiavelo. Luego aparece lo que es un estado de derecho. Aparece un estado de derecho. En 1832, Robert von Moll, que lo ven en imágenes, presente, alemán, estableció la expresión Rechtsstaat, que en castellano significa Estado de Derecho, en oposición total al estado de poder de Nicolás Maquiavelo. Es decir, la contradicción absoluta del estado de poder de Nicolás Maquiavelo. Lo opuesto. Si hay un estado de poder que dice que tus derechos individuales prácticamente no existen porque lo que más interesa es el Estado, su bienestar, que tu Estado tiene derecho a conquistar otros estados, todo eso. Bueno, Robert von Moll estableció la denominación del Estado de Derecho como una absoluta contraposición a eso. La concepción de esta clase de Estado sostiene que él mismo, este Estado, cuando dicta una ley, la impone a todos los ciudadanos para que la cumplan sin ningún tipo de excepción. Igualdad ante la ley. Es un aspecto ya hablado y discutido y debatido en el aula bastante. Inclusive es uno de los aspectos que habíamos visto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia 1789. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hablábamos de que la ley es una expresión de la voluntad general y no un capricho del gobernante. Entonces, el Estado, cuando dicta una ley, hace que todos cumplamos con esa ley, que sería lo correcto, sin ningún tipo de excepciones de por qué la cumplimos o por qué no. No. Sin embargo, el Estado de Derecho de Robert von Moll establece de que así como los ciudadanos estamos obligados a cumplir con la ley, pues ese mismo Estado se subordina a esa ley. Así de sencillo. O sea, el mismo Estado da una ley para que todos la cumplamos, pero el propio Estado también tiene que cumplir con la ley que dicta. Quiere decir que las leyes son tanto iguales para ricos, pobres, gobernantes y gobernados. Y el Estado de Derecho es aquel que está sujeto al ordenamiento jurídico que impone. Sería absurdo decir que si el Estado pide que nosotros cumplamos como ciudadanos con la ley, la ley, pues
el Estado también tiene que cumplirla. Así de sencillo, así de sencillo, así de sencillo. Entonces eso es algo bastante importante que uno también tiene que tomar absolutamente en cuenta. Eso es algo que uno también tiene que tomar en cuenta. El gobernante pone la ley y tiene que cumplirla. Quien está a cargo del Estado dicta una ley y obviamente tiene que cumplirla y hacerla cumplir. Así de sencillo y directo y simple. Un Estado de Derecho, en un Estado de Derecho, se conceptúa la división o separación de los órganos estatales. Hay un legislativo, ejecutivo, judicial y el caso boliviano, el electoral, o en los países donde exista una independencia. Aunque obviamente esto es un mero concepto, que en Bolivia es un mero concepto, en donde todos los poderes son iguales en jerarquía. No se concibe un Estado de Derecho que ninguno de ellos o alguna persona concentre los mismos, todo el poder en sí mismo, o que un solo órgano sea superior al resto. La idea no es esa. La idea no es que todo el poder se concentre en manos de una sola persona o que un solo órgano concentre las facultades de los demás órganos. Un Estado de Derecho. Se establece que los ciudadanos gozan de libertades, pero también de derechos y deberes. Está bien, tienes libertades. Libertades que también es un concepto que también habíamos visto. La clase del martes en el aula. La libertad no es absoluta, la libertad es también relativa, supeditada al orden y a lo que se llama el bien común. Pero dentro de ese margen de libertad que el Estado nos da, hay una serie de derechos y deberes para con el Estado que nosotros también tenemos. Sí, hemos visto también el tema de las cargas públicas. No se olviden que también hemos hablado de las cargas públicas. Y en las elecciones hay la fórmula, un ciudadano, un voto. El voto mío no tiene que ser más valioso que el de alguno de ustedes, ¿no? El del hombre más rico de Bolivia, económicamente hablando, su voto vale uno y el del trabajador vale uno. Y la idea es que eso se mantenga y se conserve. Porque si hablamos de una libertad, perdón, si hablamos de una igualdad absoluta ante la ley, si hablamos de una libertad absoluta ante la ley, tenemos que hablar de que esa libertad absoluta, o sea, esa igualdad absoluta es en base a derechos y deberes. Y uno de ellos también es el voto, que en Bolivia, como veíamos, es obligatorio y que mi voto vale uno, como el de cualquiera de ustedes. No obstante, y esto es algo importante para la introducción al capítulo número 3 del constitucionalismo social, pero estamos en el Estado de Derecho. El Estado de Derecho fue utilizado por las clases sociales poderosas para imponer las leyes que ellos querían, porque quien gobierna hace la ley y hace que la gente la cumpla, así de sencillo, y que obviamente les beneficiaban a esas clases sociales poderosas, cosa que el pueblo en su gran mayoría resultó absolutamente perjudicado. Y de ahí es que este Estado de Derecho, que la idea era muy positiva, muy buena, por cierto, derivó en un Estado de Derecho de la burguesía, de esa clase social y para esa clase social. Al final la clase social, los burgueses, los poderosos, hacían las leyes que ellos querían para que ellos mismas las cumplan. Claro, es lo que se llama leyes hechas a la medida de quien gobierna y que el pueblo cumpla con dichas leyes. Y esto fue producto del liberalismo en esa etapa. En materia económica, el Estado no intervenía en la industria, el comercio ni en nada. Había el principio de dejar hacer, dejar pasar, tal como los liberales habían sugerido en el campo económico y generó esto una crisis en el individualismo.
una crisis en la persona, donde la gente pensaba de sí por sí y para sí. Imagínense, claro, el Estado no intervenía y el Estado no regulaba. Las actividades obreros patronales, por ejemplo, eran pactadas por el propio trabajador con el propio dueño de los medios de producción, usando un término marxista. Yo, como dueño del medio de producción, te voy a pagar $1 al día. No, $1 por 20 horas laborales. Lo tomas o lo dejas, porque el de al lado está pagando 98 centavos de dólar, por darte un pequeño ejemplo. Si querías, trabajabas para mí, si no querías, no lo hacías. No había regulación del Estado en cuanto a horas de trabajo, un mínimo de hora, un máximo de horas, no había que horas extras, menos. Un salario mínimo establecido por el Estado, tampoco había eso, no existía. Así de sencillo. Este Estado, en principio liberal, intentó hacer que los hombres sean iguales en virtud de las leyes, en la idea que Robert von Moll había acuñado. Pero la segunda etapa, el burgués, solo acrecentó la marcada división existente entre ricos y pobres. Los primeros se hicieron más ricos, los segundos de pobres en miserables. Y era una situación muy fuerte de explotación. Y esa explotación atrajo el individualismo. El individualismo y obviamente el liberalismo en esa etapa económica. Pero también hay que reconocer que eso trajo consigo el surgimiento de nuevas tendencias políticas que aquí no vamos a analizarlas. Pero la más importante, obviamente, es socialismo y marxismo. Y marxismo. Entonces, en este mundo se desarrolló la revolución industrial, que fue grandes avances y progreso para la humanidad, hay que decirlo, pero también la crisis económica de familias que no tenían acceso a justicia y que la ley las dejaban en manos del privado, al menos en materia obrero-patronal, es decir, laboral. Entonces hubo una crisis producto del individualismo, donde ya se requería ciertos cambios sociales, que el Estado no se desentienda de muchas cosas, cambios en nuevas constituciones que piensen en la gente. Y ahí es donde ingresa lo que es el constitucionalismo social. Unidad 3. Pero esta ha sido la introducción para realizar dicho aspecto. Muchas gracias. Nos veremos el día martes. Que tengan buen descanso y excelente resto de semana. Conmigo será. Hasta el día martes. No se olviden siempre revisar la plataforma y las dudas que tengan, consultármelas, por favor, en el grupo de WhatsApp o en la propia aula. Gracias. Que les vaya muy bien. Permiso.